dejarlo aclarado, porque por ahí no se iba a poder entender muy bien por qué generaba este cambio en el desarrollo. eh, y bueno, la explicación es esta, ¿no? Eso por un lado. Y van a notar de este tipo de cortes así muy groseros, de venir con una secuencia y pasar de pronto a otra, debido a esto mismo que estoy comentando. ¿Sí? O sea, tenía 40 minutos de disponibilidad y se me cortaba y perdía todos los cambios. No había manera de recuperarlo. Eh, ¿Por qué la pizarra electrónica y no el táctil? O sea, la pantalla de la compu con el táctil lo intenté. Tengo muy poca precisión en el desarrollo y quedaba algo que me parecía como demasiado eh, prolijo y no me gustaba. O sea, me parece que era un poco claro. Por eso acudí a la herramienta de la pizarra electrónica. Y bueno, estaba en proceso de conocer cómo funcionaba el tema y me encontré con este tipo de limitaciones. Y bueno, le fui agarrando un poco la mano. Espero que en los videos que sigan ya eh, eh, estén un poco mejor. Y, y lo otro también que tiene que ver con la velocidad. O sea, me encontré con una situación donde en el pizarrón, en las clases presenciales, avanzaba mucho más rápido y en la electrónica, hasta que me llevó un tiempo agarrarle la mano, iba muy lento. ¿Sí? Entonces van a notar por ahí mucha lentitud más de lo normal. En general soy lento, pero mucho más de lo normal por esta situación de que tenía que mantener en forma simultánea el proceso del desarrollo en la pizarra electrónica y bueno, no era tan sencillo. Con destilación quiero hacer una salvedad por Ponchon Savarit. Aquí. Bien. Eh, Me siguen con la imagen del video, ¿sí? Estoy en Ponchon Savarit. Eh, en la expresión de la entalpía de mezcla, estaba haciendo referencia al desarrollo, primero tomando una entalpía de referencia independiente del valor, pero la entalpía de referencia respondía a la temperatura de referencia considerada como la temperatura de ebullición del más volátil, en este caso A. Por eso ven el trazado, bueno, en este caso la entalpía de referencia era cero y el trazado del eje o de la abscisa estaba sobre, eh, eh, digamos, coincidía con este punto, con lo que sería la entalpía del líquido saturado de la especie A. Sin embargo, la mezcla que había adoptado es el punto rojo. Si siguen el cursor, estoy aquí. El punto rojo es vapor sobrecalentado, ¿sí? Con lo cual hubiese sido la nomenclatura correcta aquí hubiese sido Y y no X. Estoy hablando de vapor. Entonces, identificamos las X para líquido y Y para vapor. Acá la expresión correcta para el punto rojo debería haber sido Y. Profe, disculpe. ¿Sí? En esa también que había un uno menos X sería uno menos Y. Sí, Ah, correcto, bien. correcto. Es reemplazar X por Y directamente, porque estábamos hablando de composiciones en vapor, no en líquido. Entonces, eh, nuevamente, esta X y esta otra debería haber respondido a Y. Eh, por chat me consultan si puedo, o sea, me preguntan si puedo explicar de nuevo por qué lo de las entalpías puras de cada especie es así. Eh,
Vamos a hacer este intento. ¿Me van siguiendo? Sí, Por ejemplo, puedo tomar la entalpía de referencia. La llamo HR para que quede bien claro con la temperatura de referencia. Ustedes, creo que en físico-química la veían como H0. ¿Eh? Es la entalpía de referencia. En operaciones 2, la entalpía de referencia podemos adoptar cualquier valor. ¿Sí? Generalmente se adopta como 0, pero adicionalmente tengo que acompañar una temperatura de referencia. Tengo que decidir la temperatura que vamos a adoptar como referencia. Incluso más importante aún que la entalpía de referencia. Esta es una pregunta o es algo que debemos postular al momento de generar estas curvas, que entiendo que en la parte práctica, con el ingeniero Macaño, ven cómo generar estas curvas de líquido y de vapor saturado. Para el posicionamiento de un punto, cualquiera en esta gráfica, nosotros vamos a tener, por un lado, la entalpía de líquido de cada una de las especies. Entalpía de A va a ser una función de la temperatura, igual a la entalpía de referencia más la integral entre la temperatura de referencia y la temperatura T. Cp de A del líquido si
Grabar, sí. Bueno, grabo. Gracias por recordármelo. Hay em, dos cuestiones. Una es cómo generar estas curvas, la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado. Y otra es cómo posicionar o cómo encontrar la entalpía de una mezcla en un punto cualquiera de este diagrama. Entonces, acá lo que se postulaba era el punto rojo. ¿Cómo sería la expresión para encontrar la entalpía en ese punto? Entonces, lo que se postulaba es la entalpía para la especie A será la entalpía de referencia, pero la entalpía de referencia aquí es considerada cero, y yo les dije recién que debe ir acompañada por la temperatura de referencia para poder generar el posicionamiento correcto. Si nosotros decimos, como en este caso, tal como está planteado, o sea, esta expresión sin el acompañamiento de esta gráfica, no se podría entender, porque no es una expresión genérica. Está expresada de esta manera porque la entalpía de referencia o la temperatura de referencia, mejor dicho, adoptada es la temperatura de ebullición del componente más volátil. Entonces, si eso es así, em, para, para la especie A, partiendo de la temperatura de ebullición, ¿sí? Considerando que esta entalpía de referencia es a la temperatura de referencia a la temperatura de ebullición del más volátil, de la especie A, entonces resta sumar el delta H de vaporización de la especie A pura, de la especie A pura, y luego con el Cp del gas de la especie A, desde la temperatura de ebullición a la temperatura de la mezcla. Para la especie B, la entalpía de referencia es la misma que para la especie A, la temperatura de referencia es la misma que para la especie A. Para la especie A era TBA la temperatura de referencia. Entonces, esta TR en realidad es TBA. Entonces, con la integral del Cp líquido, desde la temperatura de ebullición del más volátil, vamos hasta la temperatura de ebullición del menos volátil, la especie B. Esto es formulado para las especies puras, entalpías molares parciales para las especies puras. Y como ustedes ven en esta expresión, no está contemplada la entalpía en exceso. Significa que está considerado ideal. Entonces, de esta T referencia, o sea, TBA, que iría acá, con el Cp líquido vamos hasta la temperatura de ebullición del componente menos volátil. Es decir, en el diagrama de entalpías, pasamos de la entalpía de referencia igual a 0, y nos posicionamos en este punto para el componente B puro. Hasta aquí, con esta integral, estamos en este punto, entalpía del líquido, o sea, entalpía de B, entalpía molar parcial de B, líquido, en el punto de ebullición del componente B. Luego sumamos el delta H de vaporización de la especie B, es decir, nos seguimos moviendo sobre este eje, este delta H, esta diferencia de entalpía HS en este punto menos HS minúscula en este otro, nos da el delta H de vaporización de la especie B. Y llegamos entonces a la... vaporizamos B, y el siguiente término es para llevar con el Cp gaseoso de la especie B desde la temperatura de ebullición de B, que es donde estamos en este punto, a la temperatura T de mezcla, que estamos adoptando el punto rojo, ¿no es cierto? El azul es lo mismo, o sea, prevalece la expresión. La entalpía de mezcla es esta expresión
Nuevamente repito, no contempla el delta H en exceso, por lo tanto, planteado de este modo, con las Y, si estamos trabajando en mezcla gaseosa, es Y, no X, como en este caso, es como se formula la entalpía molar de mezcla, en alguno de estos puntos. Para las entalpías de mezclas en sus puntos saturados, es decir, tanto como líquido o vapor saturado, el tratamiento debe ir acompañado de las entalpías de mezcla, debe ir acompañado por un cálculo de punto burbuja y punto rocío. Es un cálculo que ustedes lo ven, entiendo, en físico-química, y creo que en la parte práctica el ingeniero Macaño también lo explica, cómo formular las expresiones para encontrar las curvas de líquido y de vapor saturado. Vean el video del ingeniero Macaño, que ahí explica cómo encontrar esas dos curvas, y si hay alguna consulta particular al respecto, estoy a disposición. Cuando digo que para encontrar estas curvas debe ir acompañado por el cálculo del punto burbuja y el punto rocío, en la parte práctica, creo que acá en este video también lo muestro, como una línea de unión aquí horizontal, en este diagrama de T versus composición, en el diagrama de entalpía versus composición, es una línea inclinada. Entonces, los puntos en equilibrio que están representados por una línea de unión en este diagrama, responden a un cálculo de punto burbuja y punto rocío, más en acompañamiento de lo que es la expresión de la entalpía molar de mezcla. Y hago esta aclaración: esta entalpía molar de mezcla para estos puntos tiene que ir acompañada por este tipo de diagrama. Si ustedes no tuvieran este diagrama, no pueden conocer cuánto es la entalpía de referencia. Y lo otro que también hay que preguntarse es, ¿qué tomo como temperatura de referencia? Juan, no sé si respondí o si aclaré lo que estabas necesitando, o necesitas, o tenés alguna duda en particular. No, ahí quedó claro, profe. Gracias. Bueno, Disculpe, profe, yo tenía una consulta de respuesta rápida. En el balance de masa del primer equipo de la torre de absorción, ¿por qué no pone los solventes, el flujo de solvente de gas ni de líquido en el balance de masa? ¿Es porque el solvente que entra igual al solvente que sale y solamente se hace el balance de masa sobre el soluto? sí, correcto, sobre la especie que se transfiere. Exactamente. Se cancelarían, Una digamos. de, una, una de las consideraciones que se hace en el desarrollo aplicado a absorción es que no hay transferencia de los disolventes entre fases. Entonces, el disolvente gaseoso no se transfiere a la fase líquida y el disolvente líquido no se transfiere a la fase gaseosa. Dicho en otros términos, hay una única especie que se transfiere de una fase a otra. Es por eso que el análisis y el balance se hace. Fíjense que no se identifican las variables, ya sean relaciones molares o fracciones molares, no se identifican con un subíndice refiriéndose a alguna especie en particular, porque se asume que es la especie que se transfiere y que normalmente la identificamos con la letra C.
Bueno, gracias, profe. Era confirmar eso. Perfecto. Y una última consulta también, seguramente es de respuesta rápida, cuando el soluto se transfiere de la parte gaseosa a la parte líquida, ¿lo hace por disolución o condensación o el mismo término? Es lo mismo de decir una cosa y otra. U otra. La absorción considera una transferencia de masa que es por solución. O sea, los equilibrios se dan, o la transferencia de masas se propicia a partir de buscar igualar los potenciales químicos de alguna especie en particular en cada fase. Es como la fuerza impulsora de la transferencia de masa. Entonces, la disolución de un soluto en fase gaseosa en la fase líquida es lo que debe darse para que haya absorción. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Entonces una disolución no es una condensación, digamos. Correcto. Gracias. ¿Alguna consulta más? ¿Pueden ver los videos? ¿Me quieren comentar algo? Profe, por mi parte, ¿qué tal? Buenas Sí, tardes buenas primero. tardes. Yo todavía no terminé de ver todos los videos, pero por ahora voy bien, voy entendiendo todo, se escucha perfecto los videos. eh, y bueno, solamente eso, hoy más tarde seguramente ya empezaré con la parte práctica. Eh, Bien, pero nada, era más que nada para decir eso. bien, perfecto. Este, eh, estoy atento a comentarios. ¿Sí? Me interesa saber por parte de ustedes, tener una devolución para ver qué mejoras podríamos introducir, si es necesario complementar o explayarse en algo, o utilizar incluso alguna otra metodología que no se me ocurre bien cómo hacerlo que no sea la pizarra electrónica. Para el desarrollo teórico es por ahí sustancialmente diferente a lo que es la parte práctica, donde se puede hacer uso del programita con muy buena precisión. ¿Sí? Incluso en ese sentido entiendo que eh, los desarrollos son mucho más precisos que cuando se hacían en forma presencial, en forma manual. ¿Sí? Antiguamente la misma clase y era agarrar papel, lapicera, regla y calculadora y generábamos los trazos en hoja. ¿Eh? En ese sentido fue una mejora em, importante. Yo eh, remarco esto porque son todas fortalezas y creo que incluso hasta oportunidades que el destino nos ha propiciado, ¿no? Y tenemos que verle el lado positivo, frente al contexto que todo el resto, por supuesto, es negativo, nos ha distanciado, socialmente esto eh, nos ha propuesto algo diferente y eh, tenemos que tratar de verle las cosas positivas. Y yo creo que un cambio positivo fue ese. Pero bueno, la modalidad esta de poder dar la clase
con la pizarra electrónica para mí fue un cambio importante. Y me interesa ver cómo lo ven ustedes, y sobre todo la claridad de que les llegue el mensaje, la comunicación, ¿no? E insisto con esto, es muy importante la organización de ustedes. Esto requiere de mucha voluntad. Por ahí antes el sistema estaba propiciado como para forzar de alguna manera quien venía a clase, se sentaba, atendía. Bueno, era un sistema preparado para que si uno medianamente cumplía con esos tiempos, eh, estaba bastante bien establecida la organización. Ahora la organización depende mucho de ustedes. Y yo insisto con esto porque para los que no se dejen estar. O sea, vayan acompañando la materia tanto desde el punto de vista práctico y teórico para llegar a los parciales. Esto, con las instancias parciales, yo entiendo que son instancias que han multiplicado estas situaciones de presión, si se quiere, de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, siempre que somos evaluados, y a cualquier edad, porque eso nunca se les va a pasar, eh, cuando somos evaluados estamos siendo sometidos a una evaluación, a un momento de presión. Y bueno, hay que reconocer que no son agradables, pero tenemos que saber sobrellevarlos, es un aprendizaje también. Y tengan en cuenta, yo insisto mucho con esto después de la experiencia de IRQ, este mensaje al comienzo de IRQ tenía ciertas dudas, pero después de los resultados obtenidos me parece que eh, fue exitoso, ¿sí? Entonces, eh, vuelvo a insistir, el éxito de esto, y les pido que nos acompañen con lo que estoy planteando, es el seguimiento al día que ustedes les puedan hacer a la materia. Con la modalidad presencial me parece que no estaba tan claro y uno manejaba los tiempos, una vez conociendo un poco cómo es el sistema, manejaba los tiempos y nuevamente juntaba el material y quizá me sentaba un par de semanas antes, ¿sí? Esto requiere el esfuerzo continuo, permanente, en el seguimiento de la cátedra, tanto teórico como práctico. Como la teoría diría que siempre debe ser así, pero me da la sensación que antiguamente no pasaba eso. Si ustedes hacen el seguimiento eh, eh, al día, eh, tiene que ser exitoso, no les puede ir mal. Los parciales van a ser acorde a los videos. Por supuesto, esto quizás no esperen que un ejercicio o una pregunta teórica sea eh, muy directa. Por ahí se induce un poco a que ustedes eh, piensen, porque bueno, forma parte del proceso de formación. Esto tiene que ver con, no van a encontrar en la realidad situaciones que sean comparables ni siquiera con lo que van a ver acá en la universidad. Son situaciones nuevas y que van a tener que encontrar la solución, y entiendo que el proceso de formación y esto de buscar en ustedes eh, ejercitar el razonamiento y el pensamiento es lo que procura que en algún momento ustedes puedan dar solución y respuesta a situaciones nuevas. Eso también es lo que nosotros buscamos con los parciales. Entonces, digo esto porque algunos planteos a veces son: profe, usted tomó algo que no dio. No es que no se dio, se dan las herramientas. Solo que al encontrarse con una situación o un ejercicio nuevo, parece que no se dio. Y sí, el ejercicio no se dio. Eso es real. No van a encontrar en ninguna cátedra, entiendo, de que les toman algo que dieron o que vieron en la guía. Sí tienen que hacer uso de las herramientas que se ejercitaron en el desarrollo de la cátedra para poder desarrollar esa instancia nueva. Esa es la idea. Me interesa que esto quede claro para que no haya malos entendidos, de que uno toma lo que no se dio.
De ninguna manera. Eso no podría ser así. A veces van a encontrar una vuelta de rosca en la forma en que se plantean las consignas, que parece que es una situación nueva, pero en realidad es buscar con las herramientas que he incorporado. Si ustedes lo tienen conceptualmente claros, no van a fallar de ninguna manera. De manera fácil. Bien, a ver, tengo comentarios. Profe, disculpe, yo tengo una duda. En ¿Sí? en el caso que nosotros tengamos las etapas de una torre de absorción y debamos encontrar las otras variables de concentración, por ejemplo, ¿cuál es el razonamiento para poder desarrollar un ejercicio así? Porque yo ya terminé absorción teórico y práctico y el único ejercicio que no sé cómo razonarlo tiene este inconveniente. Perfecto. Perfecto. Bueno, veámoslo. A ver. Vamos a ver si lo puedo explicar acá. Voy a hacer un intento. Curva de equilibrio. Esto es una función de X. Esto es planteado en relaciones molares. Todo el fundamento después lo pueden ver del video. Entonces, tenemos que ver qué información tenemos. El caso que estás planteando está muy bien porque es una situación que puede darse. Los ejercicios convencionales o estándares generalmente plantean un escenario y lo que ustedes deben reportar es decir, bueno, ¿qué cantidad de etapas necesito para lograr la separación deseada? Pero la pregunta puede ser al revés. Arranco con la especificación. Arranco conociendo las etapas, es decir, dispongo un equipo ya construido, donde tiene haciendo una estimación de las cantidades de etapas teóricas, ya están determinadas, ya están definidas, es decir, el equipo está caracterizado. Yo cuento con ese equipo y la pregunta es al revés. Teniendo ese equipo ¿qué especificación voy a lograr de separación, siendo que cuento con ese equipo? Hagamos un ejemplo. Ya tengo construido un equipo que tiene 3 etapas teóricas. Debo tener algo más de información, de datos. Algo, por ejemplo, un punto pivot lo debo tener necesariamente. Donde está el cursor sería el punto pivot. Y tengo 3 etapas. Entonces tengo que encontrar la especificación, en este caso, de salida del líquido. ¿Sí? Es decir, cuánto logré absorber. Aquí tendría lo que sería Y1 con X0. Y por ejemplo, tengo la especificación del gas, Yn más 1. Entonces, X0 vendría a ser la especificación del líquido que estoy alimentando. Lo que estoy planteando es una absorción, ¿no? El mismo análisis puede ser para una desorción, solo que el punto pivot no estaría acá abajo, sino estaría posicionado en este sector, ¿no es cierto? Perdón, dentro de este sector. Entonces, teniendo el punto pivot, conozco la especificación del líquido que voy a alimentar para absorber, generalmente es conocido, es un dato conocido. Tengo que conocer qué líquido voy a alimentar a la columna.
Lo otro que generalmente se conoce es el gas. ¿Sí? El gas que tengo que tratar. Bueno, ¿qué contenido de soluto trae? ¿Sí? YN+1. Esto lo deberíamos acompañar con el esquema de la torre. Recuerden, esto es... Después algo que escuché del video también, menciono corrientes paralelas. Técnicamente corresponde a cocorriente o contracorriente. La operación de absorción en cocorriente tiene muy poco sentido porque sería de una única etapa e inmediatamente llegamos al equilibrio. Eso es, partimos de un punto, estoy hablando, perdón, ¿no? Hago un paréntesis. Cuando hablo de operación de absorción en cocorriente, arranco de un punto y se desplazaría así lo que sería la recta de operación. Una única etapa, llega a la condición de equilibrio, automáticamente se corta la operación. ¿Qué significa? Que si me siguen con el cursor, si tengo dos corrientes en cocorriente, que circulan en cocorriente, van a avanzar hasta un punto en donde la transferencia de masa, igual a los potenciales químicos, llega al equilibrio y se terminó la operación. Por supuesto que habrá una longitud que opera y la otra ya no operará más. ¿Sí? Es una operación que se puede dar la absorción de ese tipo, sí, pero limitada. Es una operación limitada en cuanto a la especificación que podemos lograr. La máxima especificación que podemos lograr está dado por la termodinámica del sistema y por su condición de equilibrio. Las aplicaciones prácticas de absorción que generalmente se dan en los equipos industriales tienen que ver con este tipo de contacto. Es un contacto del tipo contracorriente. Entonces tenemos líquido, X0, aquí tenemos Y1, aquí tenemos YN. Lo expreso directamente en relaciones molares. En una manera indirecta de postular la composición de la corriente. O sea, la que conocemos es fracción molar, solo que el desarrollo como está en coordenadas de relaciones molares, directamente lo hago de esta manera. Y luego X, esto es XN. Disculpen la letra, espero que se entienda. ¿Sí? Esto es más... Entonces, cierro el paréntesis. Continuemos con la operación en contracorriente, donde tengo la especificación del líquido que alimento, la especificación del gas que alimento, y después debo conocer algo más. O conozco la especificación de salida del gas, o conozco los flujos GS y LS, conozco la relación, es decir, la pendiente de la recta de operación, esa podría ser una alternativa. Es decir, yo tengo por especificaciones de proceso, tengo que atender dos corrientes que ya vienen formuladas, ya vienen definidas por el resto del proceso. Es decir, yo voy a tener una corriente GS a tratar y un LS que tengo un rango de operación que está dado quizás por la capacidad de la bomba. Entonces defino una relación LS sobre GS, y teniendo el punto pivot, ¿sí?, hago el trazado, y a partir de ahí obtenía la cantidad de etapas necesarias para lograr esa especificación de salida.
el caso que me estaban planteando es, si yo tengo las etapas, ¿cómo puedo procesar esa información? Bueno, por una cuestión de grados de libertad, si yo paso a tener otro dato, ¿sí? Necesariamente algo de lo que venía manejando tiene que pasar a ser incógnita. Entonces, en ese caso, si manejo el punto pivot y tengo el techo, el yn+1, y vamos a asumir el caso de que tenga 3 etapas. Pongamos que tengamos 3 etapas, por esto. Si comienzo a construir las etapas, me van a tener que disculpar porque seguro que me va a salir un garabato medio raro. Por ejemplo, acomodo 3 etapas. Esta es la etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Partiendo del punto pivot y utilizando la curva de equilibrio, trazo una etapa. ¿Sí? En el trazado de la etapa 3, numerada como está acá, que es la etapa 3, la pregunta es, ¿cuánto me voy hacia arriba? ¿Por qué vine hasta acá? Porque yo el cuánto me voy hacia arriba me define el segundo punto sobre la curva de operación. Teniendo el punto pivot y teniendo un segundo punto, ya queda definida la recta de operación, es decir, la relación LS sobre GS. Entonces a partir de ahí ya puedo trazar la recta. Pero fíjense que acomodando las 3 etapas, yo vine hasta aquí. Acomodo la segunda, acomodo la tercera, y el punto a donde llega la tercera etapa no logra la especificación establecida en yn+1. Es decir, ¿qué debo procurar? Acomodar estas 3 etapas de tal modo que en la tercera etapa, porque estoy postulando el hipotético caso de 3 etapas teóricas, esta tercera etapa, este punto, debería coincidir con esta intersección. Y aquí no lo estoy logrando. Entonces, voy a cambiar de color. Voy un poco más arriba en la primera etapa. Salgo del punto pivot. Y ahora sigan la curva roja. ¿Me van siguiendo? ¿Está claro? ¿Se ve la curva roja? ¿Se distingue la negra? ¿Puedo seguir así? Sí, Si no, profe. borro y empiezo de nuevo. Pues, sí, se entiende. Entonces, aquí me vine un poco más arriba. Y vuelvo a repetir el trazado. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. ¿Qué pasó aquí? Este punto, fíjense ahora dónde está posicionado frente a este otro. Debería haber coincidido aquí. Entonces es como que vamos a hacer una prueba más. Algo intermedio. Bueno, ya empiezo a perder precisión, ¿no? Pero bueno, hagamos el esfuerzo por entenderlo de esta manera. La curva azul, yo quería algo intermedio. Acá no va a quedar muy claro en la primera etapa. Voy a tratar de manejar más o menos lo mismo que la primera etapa negra, con trazo negro. A partir de este punto, subo, hago el trazado hasta la recta de operación. Subo y tampoco hay coincidencia de este punto con este punto.
tengo que seguir intentando, esto es prueba y error, hasta lograr acomodar las tres etapas en una coincidencia que quede exactamente este punto en esta intersección de la recta de operación con el techo que estamos proponiendo de la operación. De esa manera acomodé tres etapas. ¿Qué quedó liberado en esto? X sub n quedó liberado, pero eso es algo que sucedía, generalmente sucedía así. A ver, ¿cuál es el procedimiento normal? ¿Sí? Normal, o llamémosle resumen del método. El resumen del método es, debo encontrar un punto pivot, es decir, un punto que está propiciado por las condiciones que quiero lograr en la absorción, generalmente por Y1 y X0, se da entonces el punto pivot. La especificación del gas, que generalmente es conocida, que nos brinda el techo de la operación. X sub n queda librado. Y generalmente se propone una relación LS sobre GS que puede estar entre 1,2 y 1,5 la mínima. La relación mínima, fíjense en el video, está dada por la condición termodinámica. Entonces, estableciendo la pendiente de la recta de operación, nos posicionábamos y el trazado de las etapas comenzaba desde tomemos la curva azul. Desde este punto, desde esta intersección, comenzábamos el trazado de las etapas. Hasta lograr, por lo menos, superar la especificación del pivot. De ahí sacábamos la cantidad de etapas necesarias. Si ya cuento con las etapas, debo partir del pivot y acomodar la cantidad de etapas que tengo disponible y lograr la coincidencia con el punto de intersección. Es como, en la metodología gráfica, invertir un poco el proceso del análisis. Si dispongo las etapas y las tengo que acomodar, ¿qué variable tuvo que liberarse o salir de juego, digamos? La relación LS sobre GS. Esa relación queda sujeta a encontrar una pendiente de la recta de operación que acomode la cantidad de etapas que disponga en el equipo, y una vez acomodada esa pendiente para lograr esta condición, después de ahí estoy en condiciones de medir la pendiente de esa recta lograda, resultante, y a partir de ahí encontrar la relación LS sobre GS. Y me podrían preguntar, pero entonces, conociendo la pendiente, que es LS sobre GS, si yo esto lo conozco, ¿está bien? De estas dos debo conocer alguna variable, y generalmente eso pasa. Si debo tratar en una absorción una corriente gaseosa, del proceso voy a saber de qué corriente se trata, voy a tener este valor, esta especificación, y la pregunta será, bueno, ¿a qué caudal debo regular la bomba, debe modular la bomba para obtener un LS de tal modo que esta relación, que en este diagrama se traduce en la pendiente de la recta, logre la especificación de salida, siendo que dispongo un equipo con 3 etapas, o con n etapas. Bien. ¿Quedó Sí, claro? profe, gracias. Profe, Bien. en el ejercicio del práctico que planteaba esta situación, no teníamos el dato del I1. Yo propuse un I1, o sea, no teníamos el punto pivot, conocíamos el X0, pero no el valor de I. Yo propuse un valor y lo resolví, pero o sea, como que no sé si está bien, porque, o sea, proponiendo otro, tendría otro valor de XN, por ejemplo. Sí, entiendo. Lo que me estás diciendo en el ejercicio, o sea, estaba planteado el yn más 1, estaba planteado el x0, pero al no tener la limitante del y1, es como que no había un punto del cual pivotear con la recta de operación, ¿sí?
Ni tampoco tenían una especificación como, por ejemplo, el reflujo. No, No, perdón, no el reflujo, sino la relación LS sobre GS. ¿Tampoco lo tienen especificado? no, profe. Claro, o sea, postulado de esta manera, entonces tenemos que rever eso, porque de acuerdo a lo que ustedes me transmiten, y hasta donde entiendo con esa información, hay infinitas soluciones. Hay infinitas soluciones. O sea, si no lo tengo al problema enmarcado en un determinado escenario, planteado de esta manera, está abierto a muchas soluciones, porque si tengo manejo sobre la pendiente y además tengo manejo sobre las intersecciones acá arriba, si me siguen con el cursor, arriba y abajo, tengo infinitas soluciones, o sea, tengo infinitas posibilidades de acomodar n etapas. Tiene que estar restringido, le está faltando una restricción a ese problema. Bárbaro. A ver, no quiero confundir ni meter ruido, porque no recuerdo exactamente este ejercicio que me están planteando, pero si esa es la situación, que no tengo limitada la pendiente, y no tengo especificado o un punto arriba o un punto abajo, o especificado completo, ¿sí? También podría ser, esto lo planteo, que se especifique el punto completo abajo. Es decir, se especifique la condición de máxima que puede lograr el líquido o que permito o admito que el líquido absorba, la especificación del gas, con lo cual tengo el punto pivot, lo tengo arriba y no lo tengo abajo. Si ese es el caso, que también podría ser, bueno, se pivoteará sobre este punto y se acomodará la pendiente de la recta de operación hasta integrar la cantidad, las n etapas que dispongo. Pero un punto pivot abajo o arriba, debo disponerlo para poder generar digamos, la disposición de la cantidad de etapas que dispongo entre la curva de equilibrio y la recta de operación. Si no, tengo infinitas soluciones. Está subespecificado el problema. O planteado de otra forma, cualquiera de las infinitas soluciones que puedan reportar van a estar bien. Bien, ¿alguna consulta más? Bueno, estoy leyendo los comentarios. En general son positivos, o sea, son todos positivos. No teman en hacer algún comentario que ustedes consideren, si está dentro de mi posibilidad, lo vamos a aplicar. Todo lo que sea mejora, estoy abierto a las críticas constructivas, no hay ningún inconveniente en que implementemos, no se me ocurre alguna otra herramienta para darlo con mayor claridad. Y nuevamente aprovechemos este espacio para hacer este tipo de consulta que me están haciendo, repasar sobre alguna parte del video, por ahí si hay alguna parte del video que ustedes consideran que no está claro, lo revemos en este momento, vamos a ese punto del video, lo vemos en conjunto, y si tengo que complementar, aclarar eh, ampliar la explicación, lo hacemos, ¿sí? Ya sea acá en este momento, si es que puedo, con esto que ustedes verán que no es muy prolijo, y por ahí a lo mejor no soy muy claro, pero bueno, trato, y si hay algo que realmente tengo que reforzar
con una metodología más precisa, bueno, prepararé un video en la pizarra electrónica y lo pondré a disposición. Perfecto, profe, gracias. Sí, por ahora, bueno, eh, ya he entendido todo con claridad, e incluso lo que explicó también recién Compine, por lo menos yo lo pude entender. Bien, bueno, gracias. Veamos. Nosotros arrancamos, a diferencia de otros años, por ahí si hay alguien que lo hace por segunda vez, estamos arrancando por los temas más sencillos. Absorción, destilación, extracción líquido-líquido, todas estas metodologías son, procuran trabajar sobre la parte conceptual básica de lo que son operaciones elementales de transferencia de masa, y eso significa que estamos viendo los conceptos básicos. Van a ver en octubre, cuando comencemos el diseño de las columnas de destilación, hay un fuerte impacto en el seguimiento de todo esto, porque quizá va a parecer de que están viendo otra materia, una materia nueva. Cuando comencemos con lo que es cálculo de la curva de residuo, cálculo rápido, cálculo riguroso de una operación de destilación, son algoritmos que pueden resultar complejos. Los principios sobre los que se basan siguen siendo los mismos, que son el balance de masa, equilibrio de fase, básicamente, y eventualmente balance de energía, por ejemplo, para una destilación. Son las ecuaciones fundamentales para cada una de las etapas, solo que cada conjunto de ecuaciones traducida a cada una de las n etapas, eso hace de que los sistemas queden muy grandes, pero son, digamos, sistemas grandes, pero siempre basados en los mismos tipos de ecuaciones. Entonces, van a ver con el cálculo riguroso, que es el tratamiento de una destilación para multicomponentes y no como componentes con mezclas binarias como las que estamos viendo, y pareciera que no responde a nada de lo que estuvimos viendo, y en realidad sí, la parte conceptual es la misma, sobrevive, solo que el tratamiento matemático que hay que darle a esas situaciones requiere de un mayor esfuerzo y sobre todo una potencia matemática que por suerte tenemos marcada, que se va a arreglar de esa parte. Entonces, hagan el seguimiento, ¿sí? Pero bueno, no se entusiasmen tanto con por ahí lo sencillo que se pueden presentar estos primeros temas en cuanto al desarrollo del entendimiento, porque para mezclas más complejas el tratamiento matemático lo complica bastante más. Entonces, fantástico si podemos hacer el seguimiento al día y que se entienda todo perfecto, pero adelanto esto, en octubre cuando comencemos el trabajo de diseño, el impacto es fuerte, pareciera de que todo lo que vimos no nos sirve, ¿está bien? Y eso no es así, sino que tenemos que tratar de relacionar la parte conceptual. Ya vamos a ver en el cálculo riguroso qué pasa cuando aumentamos la relación de reflujo, por qué los calores se ven modificados, cambian. Bueno, todo eso queda mucho más claro viéndolo por Ponchon-Savarit o McKekiel que en el cálculo riguroso. En el cálculo riguroso ustedes van a ver un algoritmo programado que sí, tocan una variable y ven cómo impactan las otras, pero no saben por qué. La forma de saber por qué, la claridad la ponen estas metodologías. Profe, una consulta. En el parcial, con el tema del conteo de etapas, en el caso que tengamos que reportar un número de etapas, ¿va a haber un margen de error según sea? Porque hay gente que usa Word, otros que usan Illustrator, por eso.
Correcto. Sí. Igual eso lo tienen que negociar con el ingeniero Macaño, porque es la parte práctica. Yo, digamos, no van a tener ese tipo de consulta conmigo, porque yo no le voy a poder, digamos, como no le vamos a poner numerito a la parte teórica, entonces ustedes no me van a tener que reportar en ningún momento la cantidad de etapas. Esto es teórico, conmigo. En la parte práctica, esta misma consulta háganla con el ingeniero Macaño, pero entiendo que primero el programa, el software que ustedes utilizan para generar estos desarrollos les permite tener mucha más precisión. No obstante, el error en el proceso del armado de la metodología gráfica puede haber una diferencia. Entonces hay situaciones en donde puede ser más o menos una etapa, eso sería normal. Haciendo uso del software, eh, no, no estén preocupados por la precisión en el resultado que deben reportar. ¿Alguna consulta más? Repito nuevamente, hagan el seguimiento de los videos. Miren los videos, no se queden a último momento con ver los videos, entender y poder ejecutar los ejercicios de las guías de trabajo práctico. Mañana pueden resolver cuestiones que tengan que ver con la parte práctica de Ponchón Savarit. Háganle la consulta del ejercicio que me han planteado de absorción, ¿sí? Este que no está exactamente definido. Y después también van a comenzar con Maquetiel. Hasta Me luego, despido. Adiós. profe. Chao, profe.